Muy bien, ahora vamos a ver lo que es músculos suboccipitales. Es un tercer grupo de los músculos más profundos de la nuca, ¿sí? O músculos occipitales, los cuales son bastante fáciles de recordar. Vamos a tener dos mayores y dos menores, ¿sí? El músculo recto posterior mayor de la cabeza, el músculo recto posterior menor de la cabeza, el oblicuo mayor o inferior de la cabeza y oblicuo menor o superior de la cabeza. Ahí vamos a ver una imagen para poder identificarlos. Y vamos a encontrar, recuerden que para llegar a la parte más profunda hay que sacar al músculo más superficial que teníamos, que es el músculo trapecio. Este músculo que se insertaba en la tuberosidad externa, en la protuberancia occipital externa y sobre el ligamento nucal, y se dirigía a sus fibras superiores hacia afuera para terminar a nivel de la cintura escapular, y por debajo teníamos al splenio capitis, esplenio de la cabeza, y aún más hacia abajo al músculo complexo mayor, ¿sí? Que es uno de los músculos semiespinosos de la cabeza. Bien, nosotros cortamos al complexo mayor y podemos identificar en esta imagen a los músculos suboccipitales. Vamos a ver la otra que está mucho mejor. Acá. Bien, vamos a tener el músculo recto posterior menor de la cabeza, que se origina en la apófisis espinosa del atlas y termina en el tercio interno de la línea semicircular inferior del occipital, uno a cada lado, ¿sí? Un recto posterior menor de la cabeza y un recto posterior menor de la cabeza. Hacia afuera y hacia los lados y hacia afuera tenemos al recto posterior mayor de la cabeza, ¿sí? Que se origina a nivel de la apófisis espinosa de C2, el axis, para terminar, ¿sí? Por fuera de la inserción del recto menor de la cabeza, termina la inserción del recto posterior mayor de la cabeza, ¿sí? O sea que tenemos hacia adentro el recto posterior menor de la cabeza y hacia afuera el recto posterior mayor de la cabeza. La diferencia de este es que el menor se inserta en el atlas, en el tubérculo posterior del atlas, y el mayor se inserta en la apófisis espinosa del axis, ¿sí? Esa es la diferencia, que los dos van a terminar en la línea semicircular inferior del occipital. Este es el mayor y el que está por dentro es el menor. Hacia afuera vamos a tener al músculo oblicuo mayor o oblicuo inferior de la cabeza, que se va a originar en el tubérculo, en la apófisis espinosa de C2 del axis, para terminar en los tubérculos laterales del atlas, el tubérculo lateral, las masas laterales del atlas, uno a cada lado. Y el oblicuo menor o oblicuo superior de la cabeza, que se origina a nivel del atlas, de la apófisis lateral, de la apófisis transversa, de el tubérculo transverso, ¿sí? De las masas laterales del atlas, para terminar por encima de la inserción del recto posterior mayor de la cabeza, delimitando un triángulo entre estas estructuras, ¿sí? Y esto es importante saber y reconocer. Vamos a la imagen siguiente. Acá podemos ver cómo el complexo mayor está lo sacamos al complexo mayor
queda el recto mayor de la cabeza, el recto mayor de la cabeza, y con la flechita lo estoy apuntando, el recto menor de la cabeza que apenas se puede ver, el oblicuo mayor de la cabeza y el oblicuo menor de la cabeza. Entre estas estructuras queda delimitado un triángulo, que es el triángulo suboccipital. ¿Sí? ¿Cómo está formado este triángulo suboccipital? Es muy importante saberlo. Está formado por los límites de los tres músculos suboccipitales. Tres músculos suboccipitales menos este que apenas se puede ver acá, que es el recto posterior menor de la cabeza. Ahí vamos a ver los límites. En esta imagen, que es un preparado anatómico, podemos ver a los músculos suboccipitales. Vemos el mayor, recto mayor de la cabeza, el menor, los oblicuos mayor y el oblicuo menor. Y en el medio, ¿sí?, de estas estructuras, el triángulo suboccipital. En esta imagen podemos ver la inserción superficial del trapecio. Sacamos el trapecio, sacamos el complejo mayor y vemos acá los músculos suboccipitales. Estos músculos en realidad van a tener más una función de estabilizar la cabeza, que si bien realiza movimientos biomecánicamente, los movimientos de cabeza, pero tiene su principal función de estabilizar la articulación occipito-axoidea, tloidea. Bien, vamos a ver cómo está delimitado este triángulo suboccipital o triángulo de Tillaux, ¿sí? Por arriba, el límite externo, ¿sí? Este límite externo va a estar dado por el músculo oblicuo menor de la cabeza o oblicuo superior de la cabeza, es lo mismo, ¿sí? Por dentro, su límite interno está dado por el recto mayor posterior de la cabeza o recto posterior mayor de la cabeza, y su límite inferior está dado por el oblicuo mayor o oblicuo inferior de la cabeza. Todos estos músculos suboccipitales van a estar inervados por la rama posterior del nervio occipital, de C1, perdón, o nervio de Arnold, también se denomina, y ese va a ser el contenido del triángulo suboccipital. ¿Sí? Vamos de vuelta. Cómo está formado el triángulo suboccipital: por el recto mayor posterior de la cabeza, el oblicuo mayor de la cabeza y el oblicuo menor. ¿Sí? Esos son los límites del triángulo suboccipital. ¿Y cuál va a ser el contenido? El nervio de Arnold o el primer nervio cervical y la arteria vertebral. Y el piso, antes que me olvide, el piso de este triángulo está dado por la aponeurosis occipitotloidea, ¿sí? O sea, el fondo de este triángulo suboccipital, y el techo, quien cubre a este triángulo suboccipital, va a estar dado por el complexo mayor. Recuerden que era el músculo que se insertaba en el intersticio, ¿sí?, de la línea oblicua semicircular superior y entre la línea semicircular inferior. En ese intersticio, en ese espacio, se insertaba el músculo complexo mayor, por ende va a tapar, ¿sí?, lo que es los músculos suboccipitales y el triángulo suboccipital. Son músculos bastante importantes, porque cualquier contractura o alteración que se produce a nivel muscular produce la compresión nerviosa y por ende una cefalea, un dolor de cabeza o cualquier tipo de alteración. Bien.
Muy bien, seguimos con el grupo medio, ¿sí? Volvemos a la primera diapositiva y hablamos de del grupo posterior, de los músculos del dorso, pero recuerden que eh, para poder encontrarlos a estos músculos, si nosotros hacemos un corte transversal a nivel lumbar, ¿sí? Vamos a encontrar la disposición muscular que dijimos cuando arrancamos a hablar del músculo del dorso, ¿sí? Los posteriores, que ya describimos a todos, y el grupo medio, que era un solo músculo que se encontraba en el mismo plano de la apófisis transversa, ¿sí? Grupo medio es un músculo ubicado en el plano de la apófisis transversa y de las vértebras torácicas y lumbares, ¿sí? A nivel de este músculo, perdón, de este plano, el plano medio, vamos a tener al músculo perdón, cuadrado lumbar, ¿sí? El músculo cuadrado lumbar se va a insertar en las 12ª costilla y la apófisis transversa o apófisis costiforme de las primeras 4 vértebras lumbares, ¿sí? Esta inserción va a ser su inserción proximal, su inserción medial y termina en el ligamento, perdón, acá quise poner ligamento iliolumbar y cresta ilíaca, ¿sí? Ahí se va a insertar el músculo cuadrado lumbar. Este músculo, al contraerse, va a realizar la inclinación del tronco, obviamente a nivel lumbar, ¿sí? Al nivel lumbar, porque es donde lo encontramos, desde la 12ª torácica hacia la cuarta, L4, ¿sí? La cuarta vértebra lumbar. Y por último, en el grupo anterior teníamos un solo músculo también, que era un músculo que lo íbamos a tener en cuenta en esta clasificación, que en realidad este músculo es un músculo flexor de cadera, que tiene su principal función a nivel de la cadera, el miembro inferior, pero lo vamos a tener en cuenta en esta clasificación porque su inserción proximal es a nivel de las vértebras lumbares, o sea, en el dorso, en el tronco. Si bien también va a realizar función a nivel del tronco, pero tal vez no lo encuentren en esta clasificación o cuando lean alguna bibliografía hablen de miembro inferior y se lo nombres más al músculo psoas ilíaco. Bien, pero acá lo vamos a tener en cuenta como del grupo anterior. Si es el único músculo del grupo anterior, solamente a nivel lumbar lo vamos a encontrar. Este músculo se va a originar en la apófisis transversa, en las caras laterales y en los discos intervertebrales de los cuerpos de las vértebras lumbares y va a terminar su inserción final a nivel del disco perdón, su inserción final a nivel del trocánter menor del fémur, ¿sí? O sea, del miembro inferior. ¿Cuál va a ser la función principal de este músculo subciliaco? Es ser flexor de cadera. Si tomamos puntos fijos, si estabilizamos la columna y el vector de la fuerza es hacia arriba y se contrae el músculo hacia arriba, lo que va a producir una flexión del miembro inferior con respecto a la pelvis, o sea, la flexión de cadera. Pero también va a realizar a nivel de columna lumbar una estabilidad, ¿sí? Estabilizar la columna lumbar. Acá podemos ver, visto una vista anterior, al músculo psoas, que se juntan con el músculo ilíaco, ¿sí? Formando el músculo psoas ilíaco, para terminar a nivel del miembro inferior. Esos serían todos los músculos del tronco, ya sea de sus diferentes grupos, grupo anterior, grupo medio y el grupo posterior, ¿sí? Y hasta acá llegamos hoy. Espero que les sirva. Gracias.